Hola, buenos días. Soy la doctora Tania Roldán. Agradezco al doctor Madrigal, así como a la MEC por la invitación. Iniciando con las ponencias del día de hoy, el tema que vamos a hablar es enfermedad cardiovascular en la mujer, así como la terapia hormonal. Dentro de los objetivos, vamos a hablar acerca de la epidemiología, así como de los factores de riesgo, cuáles son los efectos de los estrógenos, así como de los niveles de FSH a nivel cardiovascular. También hablaremos acerca del cálculo del riesgo cardiovascular y acerca de los efectos de la terapia de reemplazo hormonal a nivel cardiovascular, así como la evaluación de las diferentes sociedades. Para que nosotros podamos hablar acerca de una enfermedad cardiovascular, la Organización Mundial de la Salud la define como un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se consideran múltiples enfermedades, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, hipertensión, enfermedad arterial periférica, cardiopatía reumática o insuficiencia cardíaca. En México, por medio de la Revista Mexicana de Cardiología, se ha encontrado que aproximadamente el 19% tanto de hombres como mujeres en un rango de edad de 30 a 69 años, pues muere por una enfermedad cardiovascular. Aproximadamente toda la población adulta, el 70.3% de la población va a vivir al menos con un factor de riesgo cardiovascular, dentro de los cuales tenemos hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y la más importante con 35 millones, obesidad y sobrepeso. Asimismo, el INEGI en octubre del año pasado sacó un comunicado de prensa donde evaluó las 10 principales causas de muerte desglosadas por sexo. Aquí, pues, anteriormente por la pandemia, se considera que la principal causa de muerte en los hombres es secundaria a COVID. Sin embargo, algo muy importante y que nos llama la atención es que a pesar de la pandemia, las mujeres aún se mantuvo dentro de la principal causa de muerte, las enfermedades del corazón. Además de que se vio un aumento de forma exponencial, ya que en el 2020 fueron 97.132 pacientes, comparado con el 2021 que fueron 102.127. Aquí abajo también tenemos una gráfica donde nos evalúa las tasas de defunciones registradas por enfermedades del corazón. Aquí tenemos a partir del 2012 hasta el 2021, donde también hemos visto pues un incremento de forma exponencial. Y esto es prácticamente debido a que en México, y no solamente en México, sino en todo el mundo, se ha aumentado la esperanza de vida, que aproximadamente en México es de 77.6 años. Por lo tanto, las mujeres van a pasar casi un tercio de su vida después de la menopausia, la cual en México se considera que se presenta a partir de los 49 y a los 50 años. Esto es muy importante ya que nos va a tener como un parteaguas, ya que posterior a la menopausia también vamos a tener un riesgo incrementado de las enfermedades cardiovasculares, y esto es debido por las alteraciones hormonales que van a ser secundarias a la menopausia. Asimismo, la AJA en el 2019 sacó ciertos factores de riesgo donde nos va a considerar unos factores de alto riesgo en los cuales pues ya son las pacientes que van a tener una patología cardiovascular establecida, así como enfermedad cerebrovascular, antecedente de un aneurisma aórtico abdominal. También se considera que las pacientes ya tienen riesgo cuando son fumadoras, tienen cifras tensionales mayores de 120-80, así como una obesidad establecida, una inactividad física. Y también se habla acerca de la salud cardiovascular, que esto es en pacientes que tienen niveles de cifras tensionales menores de 180, 120-80, que tienen niveles de glucosa menores de 100 y un índice de masa corporal menos de 25. Es importante que durante la transición de la menopausia también vamos a tener niveles disminuidos de estrógeno y también niveles aumentados de FSH. Uno de los estudios más importantes, que es el estudio SWAN, nos dice que los niveles de FSH van a aumentar 6 años antes de la fecha de última menstruación y se van a estabilizar 2 años posteriores, así como los niveles de estrógeno, los cuales van a ir disminuyendo hasta 2 años antes de la fecha de última menstruación y se van a estabilizar 2 años después. Sin embargo, que se estabilicen no significa que estos dos valores vayan a tener un valor normal, sino que estos se van a encontrar en niveles disminuidos y correspondiente de los estrógenos y niveles aumentados de la FSH. Este estudio es el estudio SWAN, que se evaluó en pacientes con transición a la menopausia. Este estudio es el reporte del progreso del estudio de salud de la mujer en todo el país. Fue de cohorte longitudinal, multisitio y multirracial. Se evaluó aproximadamente desde 1996 hasta el 2017, con un estudio en la población de 3.302 mujeres, en las cuales la mayoría eran blancas. Sin embargo, también incluyeron pacientes negras, japonesas, chinas e hispanas.
El rango de edad fue entre 42 a 52 años, todas contaban con útero y al menos con un ovario. No recibían terapia hormonal y habían presentado al menos un periodo menstrual 3 meses antes de que se iniciara el estudio. A todas estas pacientes se les tomaron estudios de laboratorio, ciertos cuestionarios, así como medidas antropométricas, el rendimiento físico, principalmente evaluando el estado de salud de las pacientes. Y ellos encontraron que en este tipo de pacientes realmente sí había aumentos bruscos en los niveles de colesterol total, LDL, proteína B, dentro de un intervalo un año antes de la fecha de última menstruación, por lo cual se va a asociar a un mayor riesgo de una placa carótida. Asimismo, se observó que existían cambios a nivel de la composición corporal, ya que se observó que en mujeres posmenopáusicas tienen 2 veces más grasa abdominal visceral y tejido subcutáneo que si nosotros lo comparamos con las pacientes premenopáusicas. También se encontró mayores volúmenes de grasa cardíaca dentro y fuera del saco pericárdico, y esto es muy importante ya que ellos asociaron que los síntomas vasomotores como tal conferían un factor de riesgo a nivel de cardiovascular independientemente de la edad. Es por eso que la asociación se dio que entre más síntomas vasomotores tenían las pacientes, mayores niveles de LDL, a proteína B, triglicéridos, las pacientes presentaban más resistencia a la insulina, pues también generando un mayor riesgo de presentar hipertensión. Asimismo, los niveles disminuidos de estrógeno y los niveles aumentados de FSH, pues podrían contribuir a la remodelación vascular. Es por eso que los niveles más bajos de estrógenos y más altos de FSH, pues realmente el diámetro de la densilla se encontraba mucho más amplio, por lo tanto había una disminución de la luz. Es por eso que también en las mujeres con un aumento más bajo de FSH, las pacientes que ya se encontraron en la posmenopausia, pues encontraron un grosor de la íntima media mucho más delgado. Y entonces, ¿qué efecto tienen los estrógenos a nivel de la composición corporal? En las pacientes en edad fértil también se ha encontrado que los estrógenos aumentan el almacenamiento de la grasa periférica tanto en las regiones glúteas como en las regiones femorales. Eso es lo que nos da a las mujeres una composición corporal ginecoide. Asimismo, en los hombres, que son los andrógenos que están aumentados, pues aumentan la acumulación de grasa abdominal visceral, lo cual eso nos va a dar una composición androide. Sin embargo, en la menopausia va a existir una disminución de los estrógenos con un aumento relativo de los andrógenos circulantes. Es por eso que en las mujeres pueden cambiar de una composición corporal ginecoide a una composición corporal androide. También se ha observado que al inicio de la menopausia disminuye la globulina fijadora de hormonas sexuales, lo cual va a aumentar los niveles de testosterona biodisponible, aumentando la acumulación de grasa visceral a través de los receptores de andrógenos en los adipocitos de la grasa abdominal. Es por eso que se quiere correlacionar los niveles de testosterona libre con el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura en las mujeres posmenopáusicas. Y además, también los estrógenos ven afectados tanto a nivel del perfil de lípidos y la glucosa, ya que este parece contribuir a la homeostasis de la glucosa a través de un mayor transporte de glucosa al interior de la célula. La falta de estrógenos causa una disminución progresiva de la secreción de insulina estimulada por la glucosa y la sensibilidad a insulina. Esto no significa que los estrógenos sea únicamente el factor determinante, sin embargo, también puede contribuir a la alteración de los niveles de glucosa. También se ha observado un aumento de los índices de masa corporal y la proporción de grasa visceral, con un aumento de los niveles de triglicéridos, colesterol total y LDL, con una disminución gradual de los niveles de HDL. Asimismo, de forma normal, los estrógenos pues también van a dar una acción protectora, y esto es debido ya que desencadena una rápida vasodilatación, lo cual va a ejercer efectos antiinflamatorios, va a regular el crecimiento y la migración de las células vasculares, lo que esto es lo más importante, que nos va a dar una acción protectora de los vasos. También va a dar un aumento de la prostaglandina sintasa y la expresión del factor de crecimiento endotelial, inhibe la proliferación de endotelina 1 y modula la expresión de las moléculas de adhesión, que esto es lo que nos va a favorecer a la formación de la placa aterosclerótica, por lo cual va a inhibir el factor de necrosis tumoral alfa y va a inhibir la apoptosis de las células endoteliales. Es por eso que la rápida inducción de la síntesis de óxido nítrico en las células endoteliales a través de la activación de la proteína quinasa activada por mitógeno y del fosfatidina inositol 3 sintasa dependiente del receptor de estrógeno. Es por eso que
Niveles aumentados de estradiol van a ir directamente al receptor de estrógenos, aumenta la síntesis de prostaciclina y de óxido nítrico endotelial, lo cual nos va a disminuir la velocidad de la formación de aterógeno. Y también es muy importante, ya que se ha encontrado que los estrógenos, después de una isquemia y una reperfusión, pues realmente tienen una acción muy importante. Y esto es debido ya que los estrógenos se van a unir al receptor de estrógenos tipo alfa y van a promover la supervivencia de las células progenitoras endoteliales, las cuales estas van a ser derivadas de la médula ósea después del infarto y nos van a ayudar a una reparación cardíaca. Asimismo, van a aumentar la supervivencia de los cardiomocitos después de un infarto agudo al miocardio, por lo cual, a pesar de que se hayan tenido una alteración, pues también nos van a ayudar para que tengan una adecuada reperfusión por medio de mayor actividad de la quinasa antiapoptótica. También las células progenitoras endoteliales van a reparar la estructura endotelial y mejoran la actividad del óxido nítrico sintasa, restaurando el estado funcional del endotelio. Es por eso que en las pacientes fértiles se han encontrado que estos niveles de células progenitoras endoteliales se encuentran mucho más altos, sin embargo, cuando llega la menopausia, pues van a descender de forma significativa. Entonces se ha querido considerar como las células progenitoras endoteliales como un mejor factor predictivo de la salud vascular, que si nosotros lo comparáramos con un perfil lipídico, la hipertensión o con la diabetes. Y así como ya vimos cuál es el efecto de los estrógenos a nivel cardiovascular, pues también es importante que los niveles elevados de FSH también van a tener una alteración a nivel del perfil de lípidos y de la calcificación vascular. A nivel del perfil de lípidos es debido ya que los niveles elevados de FSH generan inflamación endotelial y además los niveles elevados de FSH va a acelerar la adiposidad y la acumulación de lípidos. Esto es debido ya que hay ciertos receptores específicos de FSH en tejidos grasos y adipocitos, lo cual nos va a generar un aumento de la biosíntesis de lípidos y formación de gotas de lípidos, la cual pues también nos va a generar una alteración de la secreción de leptina y adiponectina. Es por eso que también puede contribuir a la distribución de la grasa corporal, lo que pues también nos va a causar una disfunción cardiovascular. Y entonces, ¿qué sucede también a nivel de la calcificación vascular? En las pacientes que ya como tal tienen la presencia de placas aterosclerosicas, lo que va a suceder es que hay unas células similares a los osteoclastos, los cuales se van a activar para que exista una reabsorción del depósito mineral ectópico. Estos osteoclastos van a intentar reabsorber la placa mineral, sin embargo, ese endotelio se va a encontrar muy adelgazado, por lo cual van a aumentar la incidencia de ruptura de la placa. Asimismo, los niveles de FSH van a estimular a las células inmunitarias para que éstas liberen citoquinas inflamatorias, lo cual pues también van a contribuir a la calcificación vascular. Aquí tenemos una imagen donde vemos los niveles elevados de FSH, los cuales se van a unir a su receptor, las cuales se va a expresar en las células endoteliales la molécula de adhesión de las células vasculares. Esta va a reclutar monocitos, las cuales se van a diferenciar tanto en macrófagos como en osteoclastos. Cuando se diferencian en macrófagos, estas se van a acumular lípidos en las cuales van a formar células espumosas, lo cual nos va a contribuir tanto al inicio, el desarrollo y la progresión de aterosclerosis. En cambio, cuando se diferencian en osteoclastos, pues van a reabsorber la región calcificada, la cual pues se va a adelgazar y como vemos aquí en la imagen, pues nos va a dar la inestabilidad de la placa. También los niveles de FSH van a estimular a las células T para que éstas liberen ciertas citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 6, lo que lleva a una inflamación crónica y puede promover tanto la aterosclerosis como la calcificación vascular. Y es por eso que surgió uno de los estudios más importantes, que es el estudio WHY. Este estudio es de la Iniciativa de la Salud en la Mujer, el cual se inició desde 1991. Es un estudio completamente observacional, donde el objetivo era abordar los principales problemas de salud que causan la morbilidad y mortalidad en las mujeres posmenopáusicas. Este se estudió a 160,000 mujeres con un seguimiento hasta 15 años y el rango de edad que se evaluaba a las pacientes era de 50 a 79 años. Y ellos concluyeron que la terapia hormonal de reemplazo prácticamente no protegía los episodios coronarios y tampoco cerebrovasculares, sin embargo, que también los incrementaban. Es por eso que durante mucho tiempo se creía que prácticamente una terapia hormonal de reemplazo iba a superar los riesgos contra los beneficios. Sin embargo, a través de los años se ha encontrado que pues realmente que el grupo etario era inadecuado, ya que
se valoran hasta los 79 años y que la única vía de administración pues era la vía oral. Entonces, posteriormente se hizo el estudio KIPS, donde las pacientes se hicieron en 3 grupos. En el primer grupo se les daba únicamente estrógenos equinos conjugados vía oral junto con progesterona micronizada. En el segundo grupo se daba 17 beta estradiol vía transdérmica junto con progesterona micronizada y al tercer grupo se le daba placebo. Lo más importante es que se intentaba evaluar la progresión de aterosclerosis y los factores de riesgo a nivel cardiovascular después de haber ya iniciado la terapia hormonal. Ellos encontraron que no había diferencias significativas en la progresión de las puntuaciones tanto de calcio de la arteria coronaria y la aterosclerosis subclínica, que esto es específicamente a nivel del grosor de la íntima media carotidia y tampoco a nivel de la presión arterial. Es por eso que ellos concluyeron que 4 años de uso de la terapia hormonal de reemplazo pues realmente no afectaron la progresión de aterosclerosis, sin embargo, sí mejoraron algunos de los marcadores de riesgo cardiovascular. Es por eso que se consideraba que realmente ya empezaba la terapia hormonal de reemplazo a tener ciertos efectos benéficos a nivel del riesgo cardiovascular. Posteriormente se hizo este artículo donde ellos querían decir, pues realmente cuál era la hipótesis del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? A partir de qué momento realmente la terapia hormonal reemplazo pues iba a tener ciertos efectos benéficos. Este fue un estudio, fue un ensayo clínico aleatorizado de un solo sitio en el que participaron aproximadamente 643 mujeres, las cuales ninguna tenía ningún antecedente cardiovascular. Ellos utilizaron como marcadores la aterosclerosis subclínica mediada por el grosor de la íntima media carotidia como resultado primario. Y aquí lo más importante de lo que concluyeron es que aquí sacaron la denominada ventana de oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la cardiopatía coronaria y la mortalidad va a disminuir en las pacientes que se inician menores de 60 años o con menos de 10 años de inicio de la menopausia. Aquí también nos va a llegar la hipótesis del endotelio sano, ya que aquí nos mencionan cuál es la dualidad de los efectos del estrógeno en la progresión natural de la aterosclerosis, ya que sí nos va a conferir ciertos efectos benéficos sobre la terapia hormonal de reemplazo, sobre el endotelio sano y ciertos efectos adversos ya sobre las placas ya establecidas, que prácticamente es en pacientes que ya superan la ventana de oportunidad. Entonces aquí vemos cómo es que tiene una mejora a nivel de la función endotelial, por lo cual nos va a dar una vasodilatación, disminuye la oxidación de LDL, por lo tanto, disminuye la acumulación de macrófagos, comparado en pacientes que ya tienen mayores de 60 años, donde aumentan la expresión de metaloproteinasas y pues nos va a generar un aumento de la lesión progresiva, lo cual nos va a dar una inestabilidad de la placa. Asimismo, se han intentado hacer varios cálculos del riesgo cardiovascular. Hay múltiples calculadoras que nosotros podemos utilizar. Una de ellas es esta, que es del Colegio Americano de Cardiología, donde en esta la podemos encontrar desde aplicaciones, donde nosotros vamos a colocar ciertos datos específicos de cada paciente y en esa calculadora nos va a clasificar a nuestra paciente por riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos lo va a clasificar en riesgo bajo, riesgo límite, intermedio y alto. Y nos va a dar ciertas recomendaciones en pacientes a partir de 40 a 79 años. Y esto es muy importante ya que nos puede conferir recomendaciones para que nosotros podamos agregar alguna estatina, tanto en dosis bajas como en dosis altas. Asimismo, se ha intentado encontrar una correlación del riesgo cardiovascular pues, en las pacientes posmenopáusicas. Este es un estudio que se realizó en el Hospital Juárez de México en el 2019, donde se intentó evaluar la correlación del riesgo cardiovascular asociado con las calcificaciones vasculares mamarias. Aquí utilizaron 206 mujeres posmenopáusicas en un más 2. A las pacientes se les realizó mastografía bilateral, una evaluación de perfil de lípidos, así como el cálculo de riesgo cardiovascular. Y ellos encontraron que realmente sí había una relación estadísticamente significativa entre el riesgo cardiovascular, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica asociado con las calcificaciones vasculares mamarias. Este estudio pues realmente sí tiene significancia estadística ya que se ha hecho en una población mexicana. Asimismo, tenemos múltiples asociaciones donde, o sociedades que nos hablan acerca de cuáles son los efectos de la terapia cardiovascular del riesgo cardiovascular a nivel del uso de la terapia hormonal. Una de ellas es la NICE. Esta fue en el 2016, donde nos menciona que el riesgo cardiovascular prácticamente no aumenta el riesgo en enfermedades cardiovasculares cuando se inicia en mujeres menores de 60 años, que el riesgo de trombosis es mucho mayor en pacientes que utilizan la terapia vía oral comparado con la vía transdérmica. Otra
sociedad fue la Sociedad Internacional de Menopausia, donde su última actualización fue en el 2016, y ellos realmente sí nos mencionan que las terapias hormonales prácticamente se encuentran contraindicadas en mujeres con antecedentes personales de trombosis, y que la vía transdérmica se debe de considerar como la de primera opción en las mujeres obesas. Asimismo, el riesgo de trombosis pues va a aumentar obviamente con la edad y con presencia de otros factores de riesgo que ya hemos hablado. Sin embargo, por eso es muy importante que nosotros realicemos una historia clínica, pues para que realmente podamos individualizar a nuestra paciente. Asimismo, se ha visto que sí aumenta el riesgo de trombosis con la terapia hormonal. Sin embargo, pues prácticamente es muy raro debajo de los 60 años, y que realmente la detección, como que se haga un tamizaje en la detección de las pacientes con trombofilia, pues realmente no está indicada, únicamente cuando nosotros veamos un historial personal o un historial familiar. También la otra es la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Su última actualización fue en el 2017, y ellos nos mencionan que se han encontrado mayor riesgo de eventos tromboembólicos con el uso de estrógenos orales, pues si lo comparamos con la vía transdérmica. Sin embargo, ellos sí mencionan que sí han visto una disminución del riesgo de presentar diabetes cuando se inicia una terapia hormonal de reemplazo. La siguiente es la Sociedad de Endocrinología, donde ellos, su última actualización fue en el 2021, donde ellos realmente nos mencionaban que si ellos sí observan una cardioprotección antes de 10 años, es decir, dentro de la ventana de oportunidad, con un riesgo de una reducción del riesgo del 32%. Pero esto no significa que nuestros pacientes, que cuando nosotros la clasifiquemos en un riesgo cardiovascular elevado, en ese momento nosotros les vamos a iniciar una terapia hormonal, sino que la terapia hormonal como tal ya tiene sus indicaciones específicas. Sin embargo, cuando ya la paciente se encuentra utilizando una terapia hormonal, pues realmente sí nosotros vamos a ver efectos benéficos a nivel cardiovascular. Uno de los estudios que ellos también realizaron es el estudio PEPI, donde evaluaron que en la edad promedio fue aproximadamente los 56 años, donde evaluaron que realmente sí presenta una mejoría a nivel de los marcadores cardiovasculares. Y ellos observaron que en el uso único de estrógenos, pues sí existió una evidencia, un aumento de los niveles de HL con una disminución de los niveles de LDL. Y asimismo, ellos mencionaron que la terapia pues no, no era indicado en pacientes mayores de 60 años. Y finalmente, pues con la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que su última actualización fue el año pasado, donde ellos mencionan que realmente iniciar la terapia en mujeres sintomáticas dentro de los 10 años de la menopausia, realmente sí cuenta con una reducción de la progresión de la aterosclerosis mediada por la calcificación de la arteria coronaria. Es por eso que cuando se asocia el uso de la terapia del 17-beta-estradiol y progesterona, pues realmente sí redujo la progresión de aterosclerosis subclínica, específicamente en cuanto al nivel del grosor de la íntima media, usándolo antes de los 10 años de la menopausia. Entonces, nosotros podemos concluir que realmente en México, sí prácticamente un 19% dentro de los rangos de edad del 30 a 69 años, pues iba a morir de enfermedades cardiovasculares, tomando en cuenta que de los hombres es la segunda causa de muerte y en las mujeres es el primero. Que en las mujeres posmenopáusicas va a haber una disminución de los niveles de estrógenos, así como un aumento de los niveles de FSH, lo cual nos va a conferir como tal un riesgo a nivel cardiovascular, que los receptores de estrógeno se encuentran presentes en los tejidos vasculares, también incluidas en las arterias coronarias, lo cual pues nos va a disminuir la síntesis de citoquinas inflamatorias, lo cual nos va a facilitar la cicatrización vascular endotelial y también la neoangiogénesis, con aumento de la liberación del óxido nítrico. Cuando existe una disminución de los niveles de estrógeno, pues prácticamente vamos a obtener el efecto contrario. Que también los niveles elevados de FSH pues nos va a permitir la activación de las células endoteliales, así como la aterosclerosis, lo cual va a acelerar la adiposidad y la acumulación de lípidos, lo cual pues nos va a dar un potencial a nivel de la calcificación vascular. Es importante que nosotros demos las indicaciones específicas para una terapia hormonal de reemplazo, y también nosotros también nos tenemos que ir basando tanto en los factores de riesgo cardiovascular que tengan, la edad que tenga la paciente y el tiempo transcurrido de la menopausia. Es por eso que siempre nosotros tenemos que ofrecer un tratamiento individualizado a nuestros pacientes. También es importante hacer un cálculo de riesgo cardiovascular para que nosotros podamos estratificar el riesgo, que sea bajo, intermedio o alto, para que realmente nosotros podamos dar un tratamiento preventivo. Y una de las cosas más importantes es la ventana de oportunidad, ya que este va a ser un factor determinante para que nosotros realmente podamos dar beneficios de la terapia hormonal a nivel cardiovascular. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado
la plática. En caso de que, que les envíe algún artículo, pues les dejo mi contacto. Muchísimas gracias.